domingo pasado estuvimos hablando del Génesis, capítulo 24, ¿os acordáis? Los que estuvisteis aquí. Hablábamos del amor más grande, el amor de Dios por su pueblo, de Cristo por su iglesia. Y en aquella imagen, aquella representación histórica de Isaac y Rebeca, veíamos una imagen de cómo Dios nos ama, de cómo Él está preparándonos a la iglesia para que podamos llegar a ser la esposa. Veíamos también cómo la palabra de Dios debidamente nos anuncia con mucho tiempo de antelación cuál es el propósito de Dios. Dios no quiere sorprendernos. Dios quiere que sepamos de antemano lo que Él quiere hacer. Y lo avisa para que nuestros corazones estén preparados, para que deseemos lo bueno que Dios es y tiene para nosotros. Bien, hoy vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 17. Ahora queremos hablar de la novia. Somos la novia. Estamos en un noviazgo, estamos en una relación de amor con nuestro Señor. Así que esa relación de amor va a pasar por distintas etapas. Como novia, nos vamos a sentir muchas veces inseguros. Nuestra fe va a tambalearse. Nuestra fe va a debilitarse por momentos, especialmente cuando atravesamos alguna dificultad. Y todos las pasamos. Dios quiere trabajar en esa confianza. Dios quiere transformar nuestra fe. Esa fe incipiente, esa pequeña semilla de fe, Dios la pone en nuestros corazones como en una buena tierra para que crezca, para que se desarrolle, para que lleve fruto. El pueblo de Israel, a lo largo de su recorrido por el desierto, desde que salió de Egipto, nos provee muchos ejemplos de ese titubeo, de esa flaqueza. Todos hemos oído muchas veces, seguro, lo hemos visto en el cine, en series, lo hemos enseñado a los niños o incluso lo hemos recibido de niños. Muchísimas de las cosas que Dios hizo por el pueblo de Israel. Dios sacó a la nación de la esclavitud, pero la libertad no es gratis. A mí me gustaría que esta verdad se imprimiera en nuestro corazón. La libertad no es gratis, no. Lo normal es la esclavitud. Debemos de parar y entender esto. En este mundo, bajo el dominio de Satanás, lo normal es la esclavitud. Porque ese es su propósito, es manipularnos como esclavos. Así Dios permitió que la nación, la que iba a ser la nación de Israel, creciera en el mundo, creciera en Egipto. Y muy pronto se transformarían en esclavos. Dios quiso que la nación entendiera la esclavitud en sus propias carnes, para que pudieran comprender lo que significaba la liberación. Y otra cosa muy importante que acabo de decir y que tenemos que guardar como una verdad en nuestro corazón, y es que la libertad no es gratis. Por la libertad ha muerto mucha gente, han peleado, ha habido guerras, ha habido revoluciones, ha habido cambios drásticos, ha habido sufrimiento, mucho dolor, angustia. El profeta Daniel en el capítulo 12, hablando del tiempo del fin, nos dice que en aquel tiempo será libertado mi pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dios está hablando de una liberación final.
Habrá una liberación como nunca antes habíamos experimentado. Una liberación del pecado, una liberación del mundo, una liberación de Satanás, una liberación de nuestra propia carne. Porque también la carne nos esclaviza. También la carne es como el faraón y trata de sujetarte a este mundo, sujetarte al pecado. Es por la carne que nos resulta tan difícil, tan complicado muchas veces obedecer a Dios, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos lo que no deberíamos de hacer, pero vamos y lo hacemos. Y este conflicto está en nosotros para que comprendamos que todavía tenemos que seguir siendo liberados. La libertad no es gratis. La libertad demanda esfuerzo, sacrificio. La libertad exige valor, exige entrega, disciplina. El pueblo de Israel fue liberado no de balde, porque Dios se implicó tremendamente en su liberación. Que se lo digan a los egipcios lo que pasó, ¿verdad? Dios primeramente mandó a Moisés con Aarón para convencer al faraón que dejaran salir, dejaran libres al pueblo para ir a tener un encuentro con él en el desierto y adorarle. ¿Pero qué pasó? No, Satanás no suelta con tanta facilidad, el mundo no suelta con tanta facilidad. Yo recuerdo muchas veces que lo habíamos comentado en casa, decíamos, oye, todavía vemos la televisión. Y muchas veces hablábamos de lo bueno que sería no tener la televisión. ¿Por qué? Porque cada vez que la veíamos, algo en nuestro espíritu, en nuestro interior, nos mostraba que estábamos recibiendo cosas malas. Que nuestra mente, nuestro corazón estaba alimentándose de lo negativo. Incluso las noticias nos causaban dolor y pesar. Pero muchas veces era engañoso porque veíamos unas series de estas típicas de humor o que se pueden considerar de humor y al final nos quedaba un sentimiento como ¿por qué habré visto, por qué habré escuchado estas cosas que han dicho? ¿Por qué habré mirado estas cosas que han aparecido? Y como cristianos nos quedaba ¿sabes? Y lo hablábamos muchas veces. Oye, sería mejor desconectar la televisión, quitarla de casa. Pero no llegaba. No llegaba porque la carne te mantiene esclavo. La carne te dice, no, pero esto no. Mira, sí, hay muchas cosas malas, pero esto está bien. Mira, hasta es gracioso. Y al final acabas revolcándote en el pecado. Eso sí, te ríes cuando no deberías de reírte. ¿Me explico? Y yo sé que tu carne, lo sé porque lo he vivido, porque he sido esclavo, sé que tu carne muchas veces es la que te ata, es la que te impide dar pasos para Dios, es la que te impide santificarte, es la que te impide ser radical por Cristo, es la que te impide ser luz en el mundo, es la que te impide hablar la verdad. Porque es tu carne la que te dice, no, eso no lo digas. Te van a criticar. No hables de eso, que ese tema es tabú. No hables de eso porque has oído lo que dice la televisión. De alguna forma la carne está todavía siendo ese peso pesado que nos ata a este mundo. Pero bueno, por fin lo conseguimos. Ya hace años, pues, no sé, se ve que alguien un poco más radical en la casa dijo, hoy vamos a sacar los cables y nos vamos a quedar sin televisión. Y lo aplaudimos,
Porque en el fondo, en nuestro espíritu, es lo que deseábamos. Es lo que deseábamos. Te aseguro que la nación está esclavizada a la televisión. Te aseguro que España está hoy aterrorizada por el temor de un virus debido a la televisión. Te lo aseguro que es así. Si miraran menos televisión, te iría mejor. Pero la libertad no es gratis. La libertad demanda acción. La libertad demanda implicación. La libertad demanda estudio. La libertad demanda sacrificio. Demanda entrega. Y Dios la hizo por su pueblo. Así que Él envió al faraón una vez tras otra a una serie de castigos, de azotes, de sacudidas a la nación, sacudidas a Egipto. Las conocemos como plagas, plagas tremendas, plagas terribles. Y Dios seguirá haciéndolo. Y Dios enviará a este mundo tremendas plagas. Y Dios enviará a este mundo tremendos acontecimientos. Sacudirá la tierra, sacudirá los mares, sacudirá los cielos. Dios prepárate, Dios va a sacudir cielo, tierra, mar, todo lo necesario por tu liberación y la mía. Está escrito y así ocurrirá. Cuando miramos Éxodo capítulo 17, observamos cómo el pueblo, a pesar del precio que Dios ha pagado, a pesar de todo lo que Él ha hecho hasta el punto de matar a los primogénitos de Egipto. ¿Recordáis la última plaga? Que todo primogénito iba a morir en Egipto. Y así ocurrió hasta el primogénito del faraón. Y el pueblo de Israel se salvó porque Dios estaba recordando que se trataba de su novia, la que le costaría la sangre de su mismísimo hijo. Así que aquella noche de la Pascua sacrificaron un cordero en recuerdo de lo que aún no había pasado, excepto en la mente de Dios. Pero que pasaría la muerte de Cristo como precio, como pago por tu libertad y la mía, la libertad del pecado, la libertad de la opresión. El pecado se adueña a través de la carne, se adueña de nosotros y nos esclaviza. ¿Sabes? Hay muchas veces que podemos estar mirando a lo largo de la Escritura, hay excelentes consejos en la palabra de Dios, y haríamos bien en estudiarla mejor para aprender cómo combatir en esta batalla en la que todos estamos contra la esclavitud, contra el pecado, contra la maldad, contra el mundo, contra la carne. Pero muchas veces sucumbimos y volvemos a sucumbir. Y nos liberamos por un tiempo y luego volvemos a caer y nos volvemos a esclavizar. Eso se ve más obvio cuando se trata del alcohol o de las drogas o de algunas cosas más visibles. Otras son menos visibles, pero siguen ocurriendo y el pecado nos sigue maniatando, nos sigue poniendo en la esclavitud. Hay algo que me gustaría que hoy pudiéramos también tener en cuenta. Hay una herramienta explosiva contra el pecado, contra el mal que no usamos. Y usamos muchas otras y al final nos vuelve a engañar. Y es sencillo de entender. El pecado nos sigue atrayendo porque le gusta nuestra carne. Le gusta nuestra carne. Y como nos gusta, volvemos a caer. Solo tendremos una victoria completa y total cuando pongamos en marcha esta herramienta, esta alma mortífera, este explosivo, el odio, el aborrecimiento.
Sí, el odio también viene de Dios. El aborrecimiento también viene de Dios, porque Dios odia al mal. Dios odia el pecado. Dios odia la injusticia. Dios odia la maldad. ¿No lo crees? Y los cristianos también tenemos que odiar. Los cristianos también tenemos que aborrecer. No a la gente. A la gente tenemos que amarla. Pero tenemos que aborrecer el pecado. Tenemos que odiar el mal. Tenemos que odiar la injusticia. Tenemos que odiar la maldad desatada por Satanás sobre este mundo. Cuando tenemos eso en nuestro corazón e identificamos el pecado, sabemos que es un enemigo de Dios. Y es mejor que lo aborrezcamos porque nos separa de Él. Quizá le dé placer a tu carne, pero te separa de Dios. Eso es por lo que el pecado es tan peligroso. Es porque pone un muro de separación entre tu Creador y tú, entre el Dios Santo que nos hizo y nosotros, que deberíamos de estar siempre unidos a Él. Israel no sabía estas cosas. Y aunque Dios había enviado plagas para liberarle, hasta el punto de matar a los primogénitos, hasta el punto de matar al primogénito del faraón, aunque Dios había abierto el mar Rojo y había ahogado al ejército del faraón en el mismo mar Rojo por el que ellos habían atravesado por camino seco, Dios, que había levantado una columna de fuego que les acompañara en la noche y les diera calor, y una nube que les cubriera de día y les evitara el calor del desierto, Dios, que estaba presente con ellos, Dios, que había pagado un precio tremendo, un precio enorme por ellos, no lograba que el pueblo aborreciera el pecado, aborreciera la maldad, aborreciera la ingratitud, aborreciera la murmuración, aborreciera la queja, aborreciera la blasfemia, aborreciera todo este tipo de pecado. Toda la congregación, estoy empezando con Éxodo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Bien, aquí tenemos una de las primeras dificultades en la travesía del desierto. Es normal, en un desierto no es que el agua fluya por todas partes. Es normal que haya escasez. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos con la escasez? ¿Qué hacemos cuando nos falta lo que es básico? Cuando nos falta lo que necesitamos, lo que estamos reclamando tener. Dios dejó que esto ocurriera para enseñarnos a nosotros, la Iglesia, que estamos en muchísimas mejores condiciones que aquellos, para enseñarnos algo vital en nuestra relación con Dios. Tú y yo formamos el pueblo. Pero escucha bien, tú individualmente necesitas tener una relación cercana con Dios, una relación
una buena memoria, una actitud de agradecimiento, de comunión con Él, una relación sana con tu Dios. Porque si no la tienes, déjame decirte que va a pasarte en medio de la necesidad y seguramente ya tienes la experiencia. Te vas a poner a quejarte, te vas a olvidar que Dios está contigo, te vas a olvidar lo bueno que ya en el pasado Dios hizo por ti, te vas a olvidar de los milagros, del amor derramado por Cristo, del sacrificio tremendo, de todo lo que Dios ha hecho para que tú hoy puedas ser llamado hijo o hija de Dios. Te vas a olvidar de la obra de Dios y lo que va a haber en tu corazón es desagradecimiento, queja, murmuración, lo que le pasó en aquella ocasión a los hijos de Israel. Y altercó el pueblo con Moisés y comenzaron una discusión, una lucha. Y dijeron, danos agua para que bebamos. ¿Qué piensas que debería de haber hecho el pueblo? ¿No podrían haber ido a Moisés y haber dicho, Moisés, estamos tan agradecidos de que Dios nos haya liberado de Egipto, de que Dios nos haya sacado de ese pueblo terrible que nos tenía agobiados de día y de noche? Estamos tan agradecidos que de verdad que ahora que pasemos un poco de sed, no pasa nada. Sabemos que Dios está con nosotros, que Dios es bueno y vamos a suplicarle que nos revele dónde está el agua. ¿Quieres orar por nosotros? ¿No hubiera sido esa la actitud de una persona agradecida? ¿De haber sido liberado? ¿De haber salido de la esclavitud? ¿De haber salido de un país que les oprimía de día y de noche? No debería ser esa la actitud en cada uno de nosotros, la novia, la esposa, la iglesia, o presumimos de serlo. De los hijos y de las hijas de Dios redimidas por la sangre de Cristo. No debería ser esa nuestra actitud, no importa en qué necesidad estemos. Porque si no odiamos la murmuración, si no odiamos la queja, te aseguro que seguirás esclavo de la murmuración. Seguirás siendo chismoso de profesión. Seguirás siendo una carga para el pueblo de Dios. Seguirás siendo una maldición para la obra de Dios. Necesitamos odiar el pecado, sacarlo de nuestra vida, echarlo a patadas, aborrecerlo. Porque el que no aborrece, dice Jesús, aun su propia carne, no puede ser mi discípulo. Podemos ser miembros de una iglesia y no ser discípulos de Jesucristo. Podemos ir religiosamente a un culto todos los domingos sin faltar y seguir sin dar el paso de entregarle nuestra vida a Cristo. Así que altercaron con Moisés. ¿Sabes qué ocurre también en el Espíritu? Si tú a lo largo de la semana, de las semanas, de los meses, no sé por lo que pasas en tu vida, porque todos pasamos dificultades y a veces se ponen más fuertes. Y llegas al domingo y llegas arrastrándote como el que acaba de atravesar el desierto y llegas aquí como desesperado a una fuente de espiritual que te dé aliento, que te anime, que te haga avivarte, resucitar, que te dé ese agua
de vida, déjame decirte que si esa es tu condición, es solo y exclusivamente tu culpa. Es tu responsabilidad. No me digas que no tienes una Biblia en casa. No me digas que no sabes que Dios te ama. No me digas que no sabes que si oras de todo corazón y buscas a Dios, Dios te bendecirá. ¿No lo sabes? ¿No sabes que si te humillas, Dios derramará su gracia sobre ti? ¿No sabes que Dios es bueno? ¿No sabes que Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé? Pero si tú pasas la semana, las semanas, el mes o los meses, por desierto tras desierto, permíteme decirte que no te estás acercando a Dios como deberías. No estás tomando el tiempo con Él que deberías tomar. No estás leyendo y meditando en su palabra como Dios espera que hagas. Es más fácil quejarse. Es más fácil echarle la culpa a alguien, aunque sea Moisés. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, antes veía esto, estaba más contento, veía más series de televisión. Yo a esa iglesia no voy, que cada poco me dicen que apague la televisión, que la quite de mi casa. Es solamente un ejemplo, hay muchas más cosas que quitar de nuestra vida. Hay muchas más cosas que renunciar. Porque claro, podemos decir, hemos quitado la televisión, pero ¿para qué quiero la televisión? Ahora la llevo en el bolsillo todos los días. ¿Sí? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, pero que no sea vuestro caso. De aquí a poco me apedrearán. Y Dios dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Esto es justamente lo que el diablo quiere que pensemos. ¿Está Dios contigo o no? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a estar seguro? Dios te va a probar. Dios va a permitir que pases necesidad. Oh, pero la palabra dice,
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí. Y tú a veces haces un pedido, ¿verdad? Porque necesitas algo muy urgente y no tienes una maquinita para que lo tengas ahí al instante. Tienes que esperar, ¿o no? Y a lo mejor esperas y se quedó atascado por ahí o se perdió. Y tienes que volver a esperar más. Dios hará que esperes muchas veces. Dios te hará esperar para probarte. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Vas a dejar que la murmuración brote de ti como un agua podrida? Pero bueno, ¿está Dios conmigo? No, ¿está Dios con nosotros? Mira, el pastor dijo que Dios está con nosotros, que Señor nuestro pastor, nada nos faltará. Y mira ahora. Una de las virtudes que Pablo nos muestra, como leemos en Filipenses, Pablo dice, he aprendido a estar en cualquier condición. He aprendido a tener hambre. He aprendido a pasar sed. He aprendido a no tener. No solo eso, he aprendido a estar de náufrago en alta mar. ¿Cuántos de aquí han estado alguna vez náufragos en alta mar? Porque el barco se hundió, se cayó el avión y se han... ¿Alguno de vosotros? Oye, chico, qué bendición, ¿no? Qué bendición. Pero bueno, algunos de vosotros habréis estado en la cárcel por el nombre de Cristo. A ver, ¿alguno de vosotros no ha estado ahí en una cárcel fría, terrible, entre presos, criminales, malvados, por haber predicado el Evangelio? ¿Alguno de vosotros? Oye, os habéis librado de una buena, ¿no? Bueno, a lo mejor no habéis estado en la cárcel, pero os han apedreado, ¿eh? A ver, ¿cuántos hay aquí que han pasado por un apedreamiento? ¿No nos da vergüenza? ¿No nos da vergüenza? Bueno, pastor, a mí es que me enseñaron que como soy hijo de Dios, pues soy príncipe. Soy el príncipe de Dios. Y a mí esas cosas no me pueden pasar. Porque soy el príncipe. Pues se ve que Pablo se perdió eso. ¿Y los apóstoles? Todos se lo perdieron. Por favor, renunciad a la basura de doctrinas que os enseñan que tenéis que ser ricos, maravillosos, perfectos, preciosos y no hay que pagar ningún precio. Porque es mentira de Satanás. Así que renuncia a esa basura y prepárate para sufrir. Prepárate para pasar penalidades en Cristo. Prepárate para pasar persecución, hambre, angustia. Porque Dios va a permitir que vengan las necesidades y vengan los problemas y dificultades por el nombre de Cristo. Y es mejor estar mentalizados y preparados para no pecar contra Dios, para no murmurar, no quejarnos, no andar de blanditos, de guapitos, de mimados, no. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada, firme, entregando su vida por la causa del Evangelio, haciendo lo que es la voluntad de Dios, incluso si eso significa sufrimiento. ¿Amén? Bueno.
Amén con la boca chiquitita pero que no me pase a mí. Pero que no me pase a mí, ¿no? Es como el chiste aquel católico, ¿no? Que oraba que la Virgen de Lourdes le dejara como estaba, aunque estaba paralítico, estaba mal, ¿no? Pero como se estaba cayendo por la escalera, decía, Virgencita, que me quede como estoy. Hermanos, Dios quiere revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tipo de esposa vamos a ser para Cristo? ¿Qué tipo de esposa vamos a ser para Cristo? ¿Sabes qué dice el proverbio? Que es mejor vivir en un rincón del tejado, del terrado, de la terraza, allí en un cuchitril, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Sí? ¿Lo leíste alguna vez? ¿Qué tipo de esposa vamos a ser para Cristo? ¿Qué tipo de carácter vamos a tener? ¿Qué tipo de relación? Así que tenemos que combatir contra el pecado. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Satanás ve que estamos flojeando, que estamos como que por cualquier cosa nos quejamos, lo tiene fácil. Lo va a aprovechar. Entonces ya no solamente van a venir problemas de este tipo, van a venir otros más grandes. Primer aviso. Vamos a ver cómo sigue el pasaje de Éxodo 17. ¿Dónde estaba el pueblo acampado? En Refidín, ¿sí? Una parte del desierto, el desierto al norte de Arabia, y allí se acamparon y allí les faltó agua y allí se quejaron hasta el punto que Dios tuvo que llamarle queja a aquella fuente. Allí se quejaron y Dios les dio una vez más, Dios fue misericordioso y les dio agua para beber. Pero Satanás estaba allí olisqueando, viendo a ver cómo estaba espiritualmente el pueblo. Y vio que estaba bastante flojito. Y dijo, este es el momento. Vamos a machacarlos. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Entonces ya no era, ay, que me falta esto, No, ahora viene un enemigo más grande. Ahora viene un ejército contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Podemos ver la situación? Ten mucho cuidado cuando empieces a murmurar y quejarte en vez de ir a tener un encuentro de oración con Dios. Ten cuidado cuando
comiences a debilitarte tanto espiritualmente que ya no te apetece buscar a Dios. Es una situación muy peligrosa, porque el enemigo está a tu alrededor. El enemigo es como ese león rugiente, ¿verdad?, que anda alrededor buscando a quien devorar. Y como vio que todo el pueblo estaba debilitado, todos habéis visto los reportajes de cómo se caza en la selva, cómo se caza en la sabana, y cómo los depredadores van buscando presa. ¿Y a quién atacan primero? A los débiles, ¿no es cierto? A los que se apartan porque están más débiles, que no tienen la manada. A los que están enfermos, a los que cojean, a los que se les nota que no se van a poder defender. Y el enemigo huele, te huele. Huele tu actitud, huele tu carácter, huele tu disposición, huele tu fuerza o tu debilidad, huele tu miedo. Y entonces te va a atacar. No lo dudes. Porque eres carne de cañón, eres una víctima, vas de víctima y vas a ser víctima. Porque te has olvidado de tu Dios, te has olvidado de quién está contigo, te has olvidado de que Él cumple sus promesas. Él espera que confíes, Él espera que le busques con intensidad, de todo tu corazón, que te pongas bajo su amparo, que corras hacia Él. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mira, cuando viene el ataque hay que pelear, hermanos. Cuando viene el enemigo con una actitud beligerante, que va a por ti, que va a por mí, es hora de levantarse y pelear. Pero Dios quiso que Moisés con Aarón y Hur estuvieran arriba en el monte, en un sitio visible. Todo el pueblo que estaba en batalla podía girar su cabeza y ver a Moisés en oración. Cuando Moisés levantaba las manos, ellos vencían. Cuando dejaba las manos, cuando bajaba sus manos, comenzaban a perder. Dios quería enseñarle esto. Esta victoria estaba de antemano ganada si hubierais orado en vez de pecar. Ora antes de pecar. Ora antes de quejarte. Ora antes de criticar. Ora antes de murmurar. Ora. Dios te va a enseñar cómo conseguir una victoria. La victoria viene a través de tu comunión con Dios. Y ahora el pueblo estaba en una guerra. Y había bajas, claro que había bajas. Y a veces parecía que ellos iban a triunfar y a veces parecía que iban a perder. ¿De qué dependía? De la oración. Necesitamos orar, hermanos. Este es un tiempo para oración. ¿Estás orando? ¿Hay oración en tu vida? ¿Te estás disciplinando para orar? ¿Oras con tus seres queridos? ¿Hay oración en tu vida diaria, en tu hogar, en tu trabajo?
Hermanos, si en este tiempo no oramos, si en este tiempo no aprendemos a ser constantes en la oración, en nuestra vida de oración, permíteme que el enemigo, decirte que el enemigo lo está viendo y que va a arreciar su ataque contra ti y contra mí, contra la iglesia. Va a arreciar su guerra contra nosotros. Porque estamos debilitados y Él lo va a aprovechar. Si estás en temor en vez de en oración, si estás complaciendo a tu carne, tratando de olvidarte de tus problemas, enchufando la televisión, es que me tengo que relajar. En vez de buscar a Dios de corazón, en vez de ir a su palabra y alimentarte de ella, en vez de estar en el Espíritu y recibir de Dios, en vez de conectarte a la fuente de vida eterna, en vez de mirar a los cielos para ver a Jesús sentado a la diestra de Dios, para ver la nueva Jerusalén, ver cómo Dios está ahí levantado a tu favor, enviando sus ángeles para que te guarden, te protejan, para que peleen por ti. Si has dejado de ver eso, es porque tienes tus ojos demasiado en ti mismo, en tus necesidades, en este mundo, en las cosas que el mundo te ofrece, en esta tierra. Y estás desconectado de la fuente, estás conectado del poder de Dios. Hermanos, no son tiempos para jugar. Tenemos en este momento a una humanidad aterrorizada por un virus que no ha provocado más muertes que una gripe común. Como un médico decía hace poco, mira, la población española, el 50% de la población española tiene el grado 1 de cáncer de intestino. El 50% de la población española. Algunos lo van a desarrollar, otros no. Pero nadie está alarmado por eso. Y sin embargo tenemos una tremenda alarma porque hay un virus que se ha apoderado de la mente y de los corazones de la ciudadanía a nivel mundial, que se llama temor. Y te digo, sin la televisión, sin los móviles inteligentes que hacen de televisión, nada de eso sería posible. Solo es posible por esto y por ese aparato maravilloso que tú tienes en tu casa, cada vez más grande, también crece, tiene vida y crece, y se transforma, y antes era más gordo, ahora es más delgado, ahora es más ancho, ¿verdad? Va creciendo y te tiene hipnotizado y te tiene hipnotizada con las series románticas. Que Dios nos ayude. Amén. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, dice el versículo 13. Y continúa, leemos hasta el final. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, en otro momento hablaremos de Josué. Josué, como Isaac, también es una figura profética de Cristo. Josué.
¿Sabes que a veces Dios cambiaba el significado de los nombres? Josué no se llamaba Josué. Su padre no le puso ese nombre cuando nació. Le llamó Oseas. Es un buen nombre. Oseas. Su padre se llamaba Nun. Oseas, hijo de Nun, dice la Biblia. Pero Dios le cambió el nombre y le dijo, no, ahora te vas a llamar Josué, porque vas a representar a mi hijo Jesús. Josué iba a ser el que llevara el pueblo del desierto a la tierra prometida. Conquistaría la tierra para vivir libres. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Amalec representa proféticamente a Satanás. A Satanás y a todos los satanistas. A Satanás y a todo el pueblo satánico. Todos aquellos que están en contra de la palabra de Dios, todos aquellos que odian el cristianismo, que nos odian a ti y a mí, que desean vernos muertos, acabados, fuera de este mundo, que van a perseguirnos porque nos han perseguido a lo largo de la historia. Pero también hay una promesa final de liberación. Dios se deshará para siempre de Satanás y de los satanistas. Para siempre. Pero no ha llegado todavía. No ha llegado todavía. Así que lo mejor que podemos hacer es mantener esta promesa, porque sabemos que llegará. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi, o Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Dios. ¿Cuándo se levantó contra el trono de Dios? En el cielo. Por cuanto Satanás se levantó en el cielo contra el trono de Dios, Dios tendrá guerra con Amalec de generación en generación. En esta generación también estamos en guerra contra Satanás. Estamos en guerra contra los satanistas. Estamos en guerra contra el pecado. Estamos en guerra contra la maldad. Estamos en guerra contra la injusticia. El pueblo de Dios está en guerra. Acuérdate que nuestro Josué, Jesús, dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Espada. Saca tu espada. Saca la espada de la palabra de Dios, porque estamos en guerra contra Satanás y estamos en guerra en nuestra generación. Amén. ¿Podemos hacer una oración? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado a estar en Cristo. Tú nos has llamado a ser la novia, la esposa. Tú nos has dado el privilegio de estar en esta escuela, de estar siendo enseñados por ti. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tus promesas, Dios mío. Gracias porque aun en medio de la adversidad tú estás con nosotros. Porque podemos atravesar mares, lagos, aires, desiertos. Y tú siempre
estarás con nosotros. No nos dejarás ni nos desampararás. Señor, queremos aprender a ser esa esposa que tú necesitas. Una esposa que está volcada de continuo a ti, a conocerte. Señor, no permitas que sigamos dándole nuestro tiempo al mundo cuando te lo deberíamos de dar a ti. No permitamos que sea el mundo el que nos provea de entretenimiento. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Ayúdanos a buscarte en nuestra vida diaria de todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud valiente, una actitud guerrera, a no debilitarnos, a no acostumbrarnos a una vida cómoda, a una vida civil, sin resistencia, sin fuerzas. Ayúdanos, Señor, a ejercitarnos en tu palabra, a ejercitarnos en la pelea, en la lucha contra la maldad. Señor, ayúdanos a sacar también de lo más profundo de nuestro corazón ese odio santo, ese rencor necesario, ese aborrecimiento tremendo contra el pecado. Señor, ha sido el pecado el que nos ha apartado de ti en el pasado. Ha sido el pecado el que provocó que tú murieras en una cruz, que tú murieras una muerte terrible para rescatarnos. Ha sido el pecado el que le ha dado pie a Satanás para destruir tantas vidas, para llevar a tantos a la muerte, para esclavizar a tantos, para condenar a tantos a una prisión eterna. Dios mío, ayúdanos a aborrecer el pecado con todo nuestro corazón. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Prepáranos, Señor, para ti. Señor, que cada día te busquemos, cada día. Que cada día acudamos a tu palabra. Que cada día bebamos de ti el agua viva. Que cada día tomemos del maná maravilloso de tu palabra. Gracias por habernos llamado a pertenecer a tu esposa, a ser parte tuya, Señor, a ser tu cuerpo, a ser tuyos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.